RCN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. A Marta la conocí yo hace, yo creo que son casi 20 años en París. Me acuerdo que le hice una entrevista para una revista que yo sacaba entonces, que se llamaba Film Historia. Después, en varias oportunidades hemos estado juntos, en Cuba, en los festivales, en festivales también en Europa. Siempre me pareció que el trabajo de ella y de Jorge Silva de alguna manera estaban dando una imagen de Colombia que no aparecía en el cine comercial colombiano, ni el que se hacía antes ni el que se hizo después. He seguido con mucho interés el trabajo de Marta a lo largo de los años, y aunque no he visto las últimas producciones, una cosa que me impacta es la modalidad de trabajo que ella tiene. Ella no piensa en una película terminada, ella piensa primero en qué es lo que tiene que filmar, qué tipo de tema le interesa, con quiénes va a trabajar, con quiénes va a convivir, porque este es un cine que se hace a través de la convivencia con las poblaciones, con la gente con la que ella trabaja. En la sabana de Bogotá hay muchos cuentos de miedo, allí en las cocinas. La gente de noche contaba muchos cuentos de espantos. La sabana, esas viejas haciendas, están llenas de cuentos de espantos. Mi mamá decía que las ánimas benditas caminaban por los potreros. Y en enero, que íbamos a pasar vacaciones, es la época de las nevadas, de las heladas. Y había un potrero frente a nuestra casa que era San Patricio, que se veía blanco, así cubierto de neblina. Y mi mamá contaba que las ánimas caminaban así. Yo creo que son las primeras imágenes cuando yo descubro la imagen. Nací en Bogotá en 1933, ahorita tengo 61 años. Y te puedo decir una cosa, mi madre fue una figura muy importante en la vida nuestra porque mi padre y mi madre son santanderianos. Mi papá era de San Gil, trabajaba en café, tenía una exportadora, la bodega San Gil. Y mi mamá una maestra rural de pueblo, de una familia muy pobre santanderiana, que logró, porque en ese momento salir adelante era ser maestro. Entonces mi mamá logró estudiar y era una maestra que iba de San Vicente de Chucurí a tal con su escuelita. Y mi papá, cuando iba a nacer yo, murió. O sea que fue a San Gil mi mamá, habían nacido mis 4 hermanos y me estaba esperando a mí, fueron a San Gil a unas vacaciones y la medicina en esa época era súper malísima. Mi papá se murió a los 33 años. O sea que mi mamá se quedó sola, esperándome a mí y con 4 muchachitos. Y un hermano de mi papá, que era como el asistente, se quedó con toda la empresa cafetera, o sea, la ruina total. Teníamos una casa en la calle 12 que se perdió todo y nos quedó un sitio donde meternos, que fue una finquita en Subachoque. Nos criamos en el campo ordeñando vacas, trabajando como campesinos, hasta que ya estábamos muy grandes para el colegio, que entramos tarde. Pero con mi mamá nos enseñó a leer y escribir. Y andábamos, nosotros éramos las 4 hermanas y mi hermano, iban por la carretera diciendo, somos gente decente del campo. Porque los familiares decían, no, esos campesinos que viven allá, perdidos, allá se mueren los burros de tristeza, allá no va. Así decía nuestra familia y nadie iba, nadie. Era como conocer un poco la soledad de mi mamá, que de noche salía con un revólver por ahí a rondar la finca sola, con 5 chinos chiquitos, como ese valor de mi mamá, por eso la admiro mucho, ¿no es cierto? Que se quedó sola, que nunca se casó. Mi mamá fue de las mujeres más bellas de Santander, salió en el Libro Azul de Colombia como las mujeres más bellas y quedó viuda a los 40 años, pero jamás se casó y, ¿cómo te digo? Luchó mucho por poderlos estudiar al colegio, siempre con las monjas rogándoles que una beca porque eran 5 chinos y no alcanzaba. Y siempre, mira, esa lucha por sobrevivir. Yo creo que eso nos marcó la infancia, ¿no?
teníamos una vitrola que no nos dejaban tocar, porque no se podía oír música. Me acuerdo que yo soñaba con tocar esa vitrola y no nos dejaban oírla. Entonces vivimos en un duelo. Creo que mi mamá hasta que murió de 90 años, siempre estuvo en ese duelo, porque mi papá se murió tan joven y le tocó sola luchar para traernos a Bogotá. Ella cerró árboles y por allá hizo unas casitas en la calle 12, traía madera desde allá, un par de casitas, para traernos a estudiar. Entramos al colegio tarde, como era maestra, nos enseñó en el campo a leer y escribir. O sea que la maestra era mi mamá. Entonces, por eso te digo, la figura de mi madre es muy importante porque es una mujer muy fuerte, que le toca luchar contra todo. Mi único hermano Guillermo, que es médico, y 4 mujeres. Entonces también ha habido como mucha presencia de mujeres y los hombres han muerto muy jóvenes, que ha sido como una cosa muy particular en nuestra familia, ¿no es cierto? Un buen día es el 9 de abril y estoy en el colegio de la 1 de la tarde, veo que bajan de la Perseverancia con machetes, que la ciudad se incendia, que estamos ahí, no podemos salir porque mataron a Caitán. Y yo vivía ahí en Bavaria, quedaba nuestro colegio. Y cómo salimos y todo está rodeado de gente con machetes y la ciudad está en llamas. Entonces yo creo que el 9 de abril es un momento en que uno dice, yo estoy en un sitio donde no estaba mirando un país, no lo estaba viendo. Hasta que en ese momento nos quedamos encerrados en una casa donde no hay víveres, donde no hay comida, donde nos quedamos encerrados muchos días, ahí en la 59, con la novena vivíamos. Y es el momento en que yo creo que ya uno empieza a decir, yo tenía ese momento creo que 15 años, ¿quién soy? ¿En qué país vivo? ¿Por qué en el colegio donde yo estudio ni siquiera se abre la ventana para mirar en qué país estoy viviendo, ¿no? Mi mamá vendió la finca, la de Subachoque, y compramos pasajes de barco, salimos por Buenaventura y cogimos un barco, esos barcos italianos de migrantes, que ponían 23 días para llegar a Barcelona. Pasando el canal de Panamá, ocurre que sube a Rojas Pinilla, y llegamos a esa España de posguerra, que es una España de curas y monjas, el país más oscurantinta del mundo, y una cosa que yo creo que me tomó la conciencia de mi identidad, el racismo el odio por lo indio, por lo indígena, porque nos llamaban indios con bigote, así nos denominaban, porque los latinos usan el bigote, ¿no? Y yo había conocido un español que había sido mi novio, y ese chico terminó enfermo, terminó en un sanatorio, porque sus padres, que eran Enríquez de Salamanca, supuestamente nobles, me veían a mí como si yo fuera el demonio, por ser latinoamericana. Quería estudiar filosofía, pero como te digo, me pedían latín, que ya estudiaba ni griego, yo con ese bachillerato que era nulo. Entonces apareció un instituto que se llamaba León XIII, era de curas y monjas, porque ICETES en ese momento nos daba dólares para estudiantes, que eran muy baratos, a $2.50. Entonces me inscribí, que era el León XIII, que era como de curas y monjas, donde estudiábamos sociología. Sociología, que eran las encíclicas papales. Fraga me daba clase, Fraga, el político. No se podía hablar de marxismo porque eso era prohibido, hablar de marxismo. Pero ahí al menos aprendimos un poquito de economía política, doctrina de la iglesia, que bueno, hice ese estudio y asistí a filosofía como te digo, asistía como oyente. Entonces en 1957 ya España se volvió muy, muy cerrado, demasiado, y cojo un tren y me voy para Francia a trabajar. Como no tenía trabajo, encontré un cura español, Antonio Hortelano, que era cura obrero, y me consiguió en una cárcel de mujeres de la Roquette un cuarto para que yo enseñara español a las monjas. Y este cura me ofreció como trabajo hacer un centro para ayudar a los obreros españoles que emigraban de España, porque era muy pobre España. Y migraban muchos, sobre todo de Asturias, para las minas, para la agricultura. Entonces nos levantamos a las 5 de la mañana a la estación de Austerlitz a hacer un centro para ayudar a mujeres, que generalmente llegaba la mujer con los niños. O llegaban obreros, yo tenía aquí una bandera española que decía acogida, y por ejemplo los obreros me decían, ¿usted por qué no tiene la bandera republicana? Porque salía gente que había peleado y que salía de España porque la vida era imposible, y entonces empecé a conocer esa situación del obrero español que emigra, los amaneceres ahí en la estación de Austerlitz, que bajaban de los trenes, mujeres, como te digo, con los 5 niños, con un botijo, con un colchón, con un sobre, que no sé para dónde voy, y eso fue una ayuda muy importante para ellos. Y empiezo a ver cine porque estoy en París y puedo empezar a ver documental, a ver cine.
me vengo para Colombia en el 58 y casualmente llego con Camilo, llegamos al tiempo. Y Camilo llama a la gente que estudiaba sociología para crear un grupo de investigación y ahí me meto a trabajar ya con Camilo. Vivo toda la crónica de Camilo desde que se va a un barrio obrero con una acción comunal y allá está un cura, el cura Laín, que murió en Los Helenos. Yo conocí a Domingo Laín, él tiraba pala con los chircaleños. Ellas lo recuerdan mucho a Laín. Entonces está Camilo, está el cura Laín, y Camilo, como te digo, como llegó aquí a trabajar en Reforma Agraria, Facultad de Sociología, hay una caricatura de Camilo que va con una cámara, con un teléfono, ¿te acuerdas? Una que hicieron. Entonces él no podía darnos una clase de metodología porque, francamente, vivía muy metido. Entonces nos dijo, mire, alquilemos una casa en Tunjuelito, nos vamos a trabajar allá y cada uno trabaje en lo que quiera. Y alquilamos una casa, se creó el Movimiento Universitario de Promoción Comunal, MUNIPROC, y ahí es cuando veo los obreros de los Chircales. Y esa evolución de Camilo, que lo acompañé hasta que se fue a la guerrilla, siempre estuve con Camilo, toda la vida. Yo un día atravieso la carretera de esos niños que yo les enseñaba y me encuentro en una loma con un niño con una cincha aquí, por una rampa así cargando ladrillos, subiendo a un horno. Eso era como ver la Edad Media. Era como niños pequeñitos de 2, 3 años aquí con su cincha subiendo por unas rampas. Mi señora, sí, que si se cae ese niño se mata. Cargando oro, y ahí dije yo hago cine. ¿No? Y es cuando decido estudiar cine. Es muy importante colocar el llamado nuevo cine latinoamericano en el contexto del cine mundial de los años 60. Podríamos incluso remontarnos a la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento del neorrealismo italiano, que tuvo una influencia definitiva, no solamente en Europa, sino en América Latina. El crecimiento de las cinematografías nacionales renovadas, como en el caso de la Nouvelle Vague en Francia, del Free Cinema en Inglaterra. Bueno, todo eso de alguna manera llega a América Latina a través de la gente que había estudiado en Europa. Pienso que yo llegué a París en un momento vital, porque en ese momento, el 62, se retomaban todas las teorías de Berthold del cine ojo, del cinema verité, y Jean Rui realiza con Edgar Morán la película Crónica de un verano. Y entonces en el Museo del Hombre, donde estudio etnología, hay un seminario de cine etnográfico y me inscribo ahí porque pues era lo que yo necesitaba. Y me encuentro con un maestro, Jean Ruiz, que pienso que es un verdadero maestro, un maestro que te enseñó. Y me encuentro que Jean Ruiz nos muestra Nanook de Flaherty, las urdes de Buñuel. Y descubro un maestro que para mí ha sido mi maestro, que es Jean Vigo, que es la poesía en el cine como la Atalanta. La Atalanta para mí, Chircales es un poco, cuando yo hacía Chircales yo andaba leyendo a Jean Vigo por toda, porque Jean Vigo hacía la poética, ¿no es cierto? El que sacó las cámaras a la calle, el cine social, en los años 30. Entonces, Las urdes de Buñuel, que es una película que tiene esa ironía, esa dialéctica del comentario que vas a ver en Chircales. No, aquí no hay pobres, pero mira lo que estás viendo en la pantalla, ¿no es cierto? Y yo no salía de la Cinemateca en París, nos veíamos 3, 4, 5 películas, Jean Ruiz nos pasaba documentales. Yo estudiaba con asiáticos, latinos, estaba Néstor Almendros, Tomás Pérez Turrén de México, llegó Paul Leduc a estudiar cine, y Rush era un maestro que recibía al que llegaba, nunca te pedían crédito, ni te pedían nada, el que quería se quedaba, y nos daban una cámara, viejas cámaras de antes de la guerra, esas cámaras de Maribela, Belanhauer, y con esas aprendimos a filmar, y nos decían, vaya filme por París, vaya filme. Entonces yo me iba a filmar, había una feria muy linda de anticuarios en primavera, y el mercado de las pulgas, ahí empecé filmando. Tenía 2 maestros, uno de sonido, un maestro de imagen, entonces proyectaban lo que tú filmabas, y Ruiz nos decía, ustedes van al tercer mundo, en el tercer mundo no hay capitales, no hay equipos, no hay cámaras. Aprendan a filmar como hace un antropólogo, trabajo de campo, su grabadora, su cámara, eso fue Chircales. En
1965 yo regreso de Francia a estudiar cine etnográfico y vengo con la aventura de hacer cine documental en Colombia. Y el año 65 aquí no hay industria, aquí no hay cámaras, aquí hay una televisora en la 45, donde se hace blanco y negro un noticiero. Tenemos eso. Y empiezo a buscar en la universidad, en todas partes, nadie cree en mi proyecto. Y un buen día en la Alianza teníamos Alianza Francesa, teníamos una especie de pequeño cineclub y aparece Jorge Silva, porque ahí se reunía la gente que quería el cine. Y estaban pasando una película de Joris Ivens que era muy bella, El Sena encuentra París. Y había un grupo de jóvenes ahí tomando tinto. Les dije yo, sigan, que están pasando Joris Ivens. Ahí conocí a Jorge. Me dijo, Marta, yo hice una película. Proletario, porque más proletario que Jorge, nadie en el mundo. Con Enrique Forero, que era su hermano, así igual de proleto que él. Habían filmado una crónica que era la biografía de la vida de Jorge. Se llamaba Los días de papel. Es la historia de dos niños, un niño muy pobre, que tiene una cometa como en los chircales, que son hojas de cuaderno viejos, que se amarran con unas pitas y quieren que vuelen, y un niño muy rico que tiene una cometa bellísima en un barrio del norte. Esa fue su primera película que hizo con Enrique Forero, que fue como... Y me la mostró y era bellísima, la imagen de una poesía, y era la vida de Jorge. ¿Quién es Jorge Silva? Jorge es un niño que nace en Girardot, en el 41. Es hijo de Anita, una mujer que emigra al Huila, que es indígena, Anita es pura indígena, que viene de sirvienta porque es una mujer muy pobre, que trabaja como sirvienta allá, y nace Jorge de un padre que jamás lo reconoció, nunca. Y entonces viven en el río ahí, junto al río, y en una situación de mucha pobreza, y él empieza a enfermarse con esa situación de pobreza, y le dicen a la madre que lo tiene que traer a Bogotá, porque el clima... Y Jorge escribe, porque Jorge escribió una novela. Jorge era un gran lector. Escribió una novela que era como contando ese largo viaje hacia la noche que él contaba. Se viene con la mamá en tren para Bogotá y él comienza a hablar del frío tremendo de llegar a Bogotá. La mamá se emplea como sirviente en una casa en La Candelaria, donde Jorge es el chino de los mandados, porque no, la mamá viene ya con dos niños. Y los dos niños es el que cuida a los pájaros y el chino de los mandados, y no lo llaman Jorge porque el niño de la casa era Jorge, entonces lo llaman José. Hasta le cambian el nombre. Él me cuenta que en La Candelaria hay una abuela que le enseña a leer y a contar en los ladrillos, así, esos ladrillos le enseñaba a contar hasta 13 o hasta no sé dónde. Y la abuela es una abuela que para él es un símbolo como de muchas cosas, de la honradez, y que le enseña muchas cosas. Esa abuela que conoció en esa casa. Su mamá Anita, al fin la posan porque dos muchachitos comen mucho y molestan mucho, y Jorge se va para el amparo de niños, porque ya no lo pueden tener ahí. Y entonces es la época en que él escribe esta novela, porque su vida estuvo marcada por la infancia, por la miseria, de tener que estar en un amparo de niños helado, con esos corredores fríos. Sale y trabaja en varios oficios, termina como albañil para ayudar a la mamá y trabaja mucho tiempo como albañil. Entonces le decían los albañiles, usted está leyendo sopa de letras, porque siempre andaba con su libro leyendo, y se va a la Luis Ángel Arango a leer, porque es un gran lector, y se forma en la Luis Ángel leyendo. Y aparece un cineclub Guiones, donde están unos tipos. La gente que no había escuelas de cine, que no había nada, se formaba en los cineclubes. Y Guiones fue un cineclub que marcó toda esta gente, donde se veía cine, se discutía. Abraham Salman, un tipo que estuvo aquí que era judío, tenía cineclub universitario, donde Camilo nunca faltaba. Camilo Torres siempre llegaba con su mamá, donde vimos todo el neorrealismo. Entonces la gente se formaba aquí en los cineclubes. Y Jorge se forma con Hugo Barti, me acuerdo que me hablaba mucho de él. Jorge me dijo cuando llegué de Francia, mire Marta, todo lo que aprendió allá se le va a ver pedazos cuando se meta al sur. Y fue una maravilla haber encontrado a una persona como Jorge, que había conocido la pobreza, que había conocido qué es aguantar hambre, qué es dormir en la calle, que muchos días durmió en la calle. Y se vino a este barrio y me dijo sus teorías allá, todas
cuestión antropológica. Camine, se mete allá y verá qué es el cine de América Latina. Le dije yo, bueno, Jorge, yo quiero hacer una película en los Chircales. No tengo un peso, no tengo cámara, no tengo nada, pero vamos a hacerla. Y nos fuimos a los Chircales a buscar la familia. Nos íbamos todos los domingos, todos los días a los Chircales a buscar una familia. Y a mí me salió un puesto aquí para trabajar en el distrito, que Zapato Olivella me levanta un puesto y ahí me dan una cámara. Me dan una cámara vieja, esas cámaras, una Boles todas dañadas. Y empezamos a hacer fotos y a hacer la metodología que yo había aprendido en el Museo del Hombre, de trabajo de campo, para preparar un guión sobre la película de los Chircales y a conseguir una familia que fuera como representativa. Y aparece la familia Castañeda, que es el padre, la madre y 12 hijos de todas las edades. Y empezamos a crear una relación como de amistad con ellos, de que nos conozcan, que sepan quiénes somos, por qué estamos allá, porque era una comunidad muy cerrada. Había que pedir permiso para entrar. Nosotros nos decían que porque nos dejábamos comprar de ellos, de la señora Marta y don Jorge, que ellos que porque teníamos era que nosotros trabajar, o que si no trabajábamos nosotros que nos teníamos que ir, con mejor dicho, unas palabras grandotas nos decía, si no trabajan sean para otro, y fue no sé, bueno, como unas palabras. Entonces nosotros ahí, cuando ya a ellos no le decían nada porque ellos les tenían su respeto, ¿no? Pero entonces la señora Marta le tocaba manejar mucho al patrón, porque eso ella los trataban también cuando ellos, no, que se vayan porque ellos no tienen que estar ahí. Y a la señora Marta le decían que por qué nos habían escogido a nosotros para hacer una película, que por qué no habían escogido otras personas. Yo había aprendido esta cuestión de la cámara estilógrafo, cómo puede hacer notas con la cámara, cómo puede hacer trabajo de campo. La metodología fue eso. Pienso que el aporte de Marta y Jorge es tomar las teorías del cinema verité, del cine ojo, y llegar a América Latina y encontrarte con la represión, encontrarte que no hay equipos, que no hay industria, que no hay cámaras, que no hay nada, cero. Y con cero hicimos Chircales. Por eso metimos 5 años. Pienso, y una metodología que fuimos, creo que la escuela de cine para Jorge y Marta son los Chircales. 5 años haciendo cine en un sitio donde, lo que te dije, hay que inventar 1000 formas para entrar, 1000 formas para que no te echen todos los días, 1000 formas para que no te repriman, porque mostrar esto nos echó encima a los terratenientes. Entonces pienso que esos fueron los 5 años que fue nuestra escuela, ¿no es cierto? Los veía siempre en la máquina del montaje, pues en la moviola, montando las películas, entonces yo siempre veía las imágenes y todo el día me la pasaba escuchando cuando montaban el sonido, por ejemplo, que pasaban el mismo pedacito 50 veces, entonces me aprendía las imágenes. Yo no pensaba en eso porque, bueno, uno, niño está pensando en otras cosas, pero siempre uno estar tan niño y estar siempre tanto mirando imágenes, entonces uno se le queda como grabado eso un poco, ¿cierto? ¿No? Entonces al final termina siendo una cosa muy fuerte. Pues. Chircales es una película artesanal, totalmente. A mí me prestó la Embajada de Francia una Moviscope y se editó. Nunca, y el sonido se cortaba y se pegaba así, la bandita. Vamos a Alemania y nos dan todos los premios. Ahí está la Paloma de Oro, mira, como el mejor documental. Una película que se había hecho en 5 años, artesanal totalmente, y mire, nos reconocen como cineastas. Entonces ahí arrancamos ya a comprar una cámara Boles nuestra, a tener una Nagra, y Holanda, que la película Chircales fue una película que impactó mucho, en Europa, muchísimo. Nos dona esta moviola porque ellos, pues son moviolas viejas que ya no usan. Y como no las van a usar, las mandan a América Latina, y llegó en 1979, y aquí editamos, ya con moviola, de 24 cuadros, editamos Nuestra Voz de Tierra, Flores, Armero. Aquí hicimos todo el trabajo de edición de las películas en esta moviola. Aquí no había quien te creyera en lo que tú ibas a hacer. Y hubo alguien que creyó en ese proyecto, que fue Jorge.
Y de ahí pues estuvimos trabajando 20 años. En 20 años de trabajar haciendo cine los dos. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.